Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes. Quiero agradecer primero que nada por la presentación. Muchísimas gracias por la semblanza. Agradezco específicamente a Dragón y a UNFAC por este esfuerzo para llevar esta información que yo sé que todos nos estamos preguntando cuándo van a llegar las lluvias de manera sistemática a nuestro país. Venimos de un periodo bastante complicado en cuanto a las precipitaciones. Ya desde el año pasado tenemos déficits importantes de precipitaciones. Hay muchas preguntas y como es normal en ciencias, siempre hay más preguntas que respuestas. Y al final de esta charla, el objetivo pues, sería llevarnos algunas respuestas importantes, pero también plantearnos algunas preguntas y reflexiones sobre la situación actual del clima, las condiciones actuales que tenemos en México y cómo desde diferentes ámbitos que me da mucho gusto y agradezco también la asistencia tan numerosa, agradezco mucho y voy a hacer el mayor esfuerzo para lograr transmitir esta información. Y bueno, el título es Situación actual y perspectivas agroclimáticas, particularmente en México. Y para ello vamos a tratar de ir ligando los conceptos, vamos a tratar de ser lo más pedagógicos posible. Y el objetivo, uno de los objetivos es que al final el pronóstico o la perspectiva agroclimática que yo les presente tenga sentido científico, tenga sentido físico y entendamos el porqué de la situación actual y el escenario probable hacia el futuro. Así que nuevamente agradezco muchísimo la invitación y su asistencia. Y bueno, comenzaría con una frase que siempre me gusta arrancar con esta oración. Dice, el tiempo y el clima son las principales fuentes de variabilidad en el rendimiento agrícola. Y esto ha quedado de manifiesto en la temporada 2023, que es la más reciente, en donde tuvimos lamentablemente una temporada de lluvias muy por debajo de la media histórica en la gran mayoría de nuestro país y esto se reflejó en déficits de rendimiento agrícola en diferentes cultivos. Entonces, partiendo de esta motivación, quiero abordar un par de conceptos de manera rápida que yo sé que ustedes ya los han manejado en la industria de la agricultura, pero me gustaría precisarlos para llevarlos de la mano y tratar de ir desmenuzando la utilidad que tiene las ciencias meteorológicas en la agricultura. Entonces, algunos conceptos clave que me gustaría puntualizar desde el comienzo. Y es la diferencia entre el tiempo meteorológico y el clima. Lamentablemente, en el español no tenemos una traducción del weather. Ustedes sabrán que en Estados Unidos cuando sale el hombre o la chica del tiempo, dicen el weather forecast, el pronóstico del, pero weather no tiene traducción al español. Entonces, al español se le trató de asociar la palabra tiempo, el pronóstico del tiempo, pero malamente nosotros usamos pronóstico del clima. Vamos con el clima, con fulanito o con fulanita, y eso está mal, y eso de por sí ya va a traer problemas para poder identificar información y cómo aplicarla en la agricultura. ¿Qué cosa es el tiempo meteorológico o el weather en inglés? Es una situación atmosférica que está pasando en un momento y en un lugar determinado. Por ejemplo, una tormenta eléctrica, por ejemplo, un ciclón tropical, un tornado, una granizada, una helada agrícola o una nevada. ¿Qué tienen en común estos fenómenos atmosféricos? Que duran relativamente poco tiempo y cubren relativamente un área pequeña. Una tormenta eléctrica dura una hora más o menos. Una granizada, unos pocos minutos. Un huracán, unos pocos días. Entonces, estos fenómenos obedecen a una situación en particular y sabemos de sobra cómo impacta cada uno de ellos en la agricultura. Entonces, el tiempo meteorológico será lo que ocurre en un lugar y en un momento determinado. Ese es el tiempo meteorológico. ¿Cómo podemos usar el tiempo meteorológico en la agricultura? Por ejemplo, para planificar, que es lo que se está haciendo en este momento en buena parte del país, para planificar las siembras,
Posteriormente, planificar cosechas, el periodo para trillar, etcétera. Importante, para poder planificar la aplicación de productos agroquímicos. Por ejemplo, los vía foliar, las ventanas de pulverización. Saber en qué momentos del día o de la semana las condiciones atmosféricas son las apropiadas para maximizar la aplicación que estamos dando. Y una herramienta, por ejemplo, son las ventanas de pulverización. ¿Qué se necesita tener en cuenta para poder aplicar productos vía foliar de manera eficiente desde el punto de vista ambiental atmosférico? Uno, que la temperatura ambiente no sea muy alta. Idealmente que no sea superior a los 26, 28 grados Celsius. Esto va a depender de otras variables. Dos, que la humedad ambiental no sea muy baja. ¿Qué pasa cuando la humedad ambiental es baja? Si tú aplicas un producto vía foliar o cualquier producto líquido con la humedad relativa baja, rápidamente el producto se va a evaporar. Se va a evaporar rápido y no va a alcanzar a hacer efecto en la planta. Voy a poner un experimento mental. Imagínense que todos estamos en Acapulco. Todos nos vamos a Acapulco y vemos un charquito porque en la noche cayó un tormentón. Vemos un charquito afuera del hotel en Acapulco. En la mañana, 8 de la mañana, está el charco, vamos a desayunar, vamos a la alberca, etcétera. Mediodía, regresamos a la habitación a descansar y les aseguro que el charquito en agosto va a seguir a mediodía. No se va a evaporar el charquito. ¿Por qué? Porque como hay tanta humedad relativa en el ambiente, todo ese vapor no permite que haya evaporación. El aire está saturado. En cambio, en la Ciudad de México, en Guadalajara o en lugares más secos, llueve en la madrugada, está lleno de charcos y a las pocas horas no hay ni un charco, porque la humedad relativa es baja y el vapor rápidamente, el aire, absorbe, evapora esa agua líquida. Pues lo mismo sucede con los productos agroquímicos. Si la humedad es muy baja, aunque la temperatura no sea muy alta, el producto se va a evaporar o gran parte de él. Y también la velocidad del viento. Si la velocidad del viento es suficientemente alta, arriba de 10 kilómetros por hora, también vamos a tener evaporación del producto. Por eso la ropa se seca más rápido los días ventosos. Cuando hay viento, se arrastra el vapor y eso permite que haya más evaporación de parte de la ropa, pues lo mismo pasa con los productos agroquímicos. Entonces, muchas veces estos son malos hábitos a la hora de aplicarlos y el agricultor al final pues tiene que aplicar más o se puede quedar con la idea de que el producto no sirve, pero si no es más bien que la aplicación no fue la correcta. ¿Para qué más nos sirve el pronóstico agrometeorológico del tiempo? Vuelos con dron, por ejemplo, saber en qué horas del día y qué días de la semana podemos hacer vuelos con dron para aplicar productos o para hacer fotometría, etcétera. Importantísimo, conocer el balance hídrico de nuestro cultivo. Por ejemplo, en el maíz, saber cuánta agua entra al suelo y saber cuánta agua sale del suelo, ya sea por evaporación, escorrentía, percolación, etcétera. Si sabemos cuánto entra por lluvia o por riego y sabemos cuánto sale, nosotros sabemos cuánta agua disponible podemos tener y por lo tanto sabemos si el cultivo está estresado hídricamente o se encuentra en condiciones adecuadas. Esto nos permite conocer el tiempo meteorológico. Desde luego, anticipar daños por bajas temperaturas o por plagas. Si sabemos que los próximos días vamos a tener altas temperaturas, poca radiación solar porque va a haber nubosidad y alta humedad ambiental, es el cóctel de manera general para tener proliferación de plagas, incluso de enfermedades, y siempre es mejor anticipar los daños y estar preparados a tratar de corregir una vez que ya identificamos los daños por plagas. Siempre es mejor anticiparse. Entonces, esto también nos ayudaría el pronóstico del tiempo, no del clima. Y por poner una ilustración sobre el rendimiento agrícola, que al final de cuentas es la variable que siempre nos interesa, tener el mayor rendimiento agrícola en calidad y cantidad. El rendimiento agrícola es como la calificación en la escuela. El profesor te dice el primer día de clase, todos tienen 10 el día de hoy. Es su trabajo conservarlo al final del semestre. Entonces, todos iniciamos con 100 de calificación, pero
¿Tenemos algún efecto perturbador? Por ejemplo, estrés hídrico, no llovió lo suficiente o no regué lo suficiente, ¡pum! Tenemos disminución en el rendimiento. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Tratar de que no baje más. Pero si después volvemos a tener estrés hídrico, volvemos a bajar nuestro rendimiento, de manera que al final nosotros vamos a estar muy sujetos a esa disponibilidad hídrica que tenga en el cultivo, simplificando mucho eso sin contar las plagas, las enfermedades u otro tipo de agentes que podrían dañar. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros qué podemos hacer justo cuando el pronóstico del tiempo nos dice que vamos a tener varios días sin lluvia? O, por ejemplo, si sabemos que la canícula, este no es un pronóstico, estoy haciendo una suposición, si la canícula va a venir muy intensa este año, por ejemplo, en los estados del Golfo de México, pues podremos hacer un riego de auxilio, pero ya planearlo desde antes y no que nos llegue y qué hacemos y de dónde traemos agua y hay que improvisar. Y les voy a contar algo que le pasó a una empresa muy grande hace unas semanas de productos de bebidas a nivel mundial, grandísima la empresa, no voy a decir cuál. En la primera ola de calor que tuvimos en México este año, no lo vieron venir y se rebasó la capacidad de ventas que tuvo esta empresa. Se rebasó porque la temperatura subió tanto que la demanda de este tipo de bebidas se alzó tanto que se quedaron prácticamente pasmados y no pudieron reaccionar. Algo parecido puede suceder o seguramente sucede en el sector agrícola cuando nos toman por sorpresas algunos agentes. Si bien no se puede pronosticar al 100%, sí se puede tener una tendencia del comportamiento a mediano plazo, que es justamente con lo que terminaría esta charla. Al final, para que no se vayan, al final es cuando voy a hablar de las perspectivas de precipitación para esta temporada de lluvias en México. Bien, entonces ya sabemos qué es el tiempo meteorológico. Ahora vamos a hablar del otro concepto. Imagínense, estamos en Puebla, 1991, enero. ¿Cómo fue el enero de 1991 en Puebla? Seco. Seco lo vamos a representar con un solecito. 1992, estoy hablando de enero, seco. Ah, caray, en 1993 llovió en enero, fue lluvioso. Pero el 94, el 95, el 96, fueron secos. El 97, el 98, el 2001, llovió en el 2003, vean ahí. Pero 2004, 2005, seco. 2019, 2020, seco. Ahora, vamos con los julios en Puebla. 1991 lluvioso, 1992 seco, llovió poco, es un ejemplo. 93, 94, 95, 96, 97 lluvioso, luego tuvimos un julio seco, pero en general todos son lluviosos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esto que estoy presentándoles ya no es el tiempo meteorológico. Si yo quiero saber cómo son los eneros en Puebla, lo que tengo que encontrar ahí es un promedio o una moda, ver qué es lo que más se repite. Entonces, ¿qué pasa en los eneros? Los eneros en Puebla normalmente son secos. ¿Y qué pasa en los julios? Normalmente son lluviosos. Esto es el clima. El clima es el promedio, al menos durante 30 años, de lo que sucede. Por eso nosotros sabemos que el clima en verano, en la mayor parte de la República Mexicana, es lluvioso y se le cataloga como el temporal, la temporada de lluvias, y en invierno, en la mayor parte de México, sobre todo del centro al sur, occidente, es seco. Esto no quiere decir que no vaya a llover algún enero, algún febrero. Simplemente estoy hablando de las condiciones generales. Y por poner un ejemplo, vean, estos son los promedios de precipitación en enero y en julio de los últimos 30 años. Ahí se ve claramente lo que estoy mencionando. Los eneros son meses en los que climáticamente, ahora sí, llueve poco, salvo en el norte de Chiapas, Tabasco, porque tenemos algunos, los famosos nortes, frentes fríos que pasan por Veracruz, por el Golfo de México. Si hay gente de Veracruz aquí lo sabe perfectamente, pero julio es lluvioso en más del 80% de nuestro país. Esto es clima y va a ser importante para entender las perspectivas que voy a dar al final. Entonces, el clima es el promedio
de las variables meteorológicas durante 30 años, no lo que pasa un día en particular. Entonces, ¿cómo usamos la información del clima para seleccionar el cultivo? Sabemos que si el aguacate demanda tal cantidad de agua, pues tú vas a buscar zonas donde climáticamente o por disposición de cuerpos de agua puedas cubrir esa demanda. Lo mismo para el maíz, lo mismo para las berries, lo mismo para el agave, lo mismo para las hortalizas, etcétera. Con el clima, no con el tiempo. Ahora, seleccionar la ubicación y configuración del predio, la pendiente que tendrá el predio, el tipo de suelo, la capacidad de suelo, etcétera. Planeación a mediano y largo plazo. Por ejemplo, es un ejemplo, todavía no llego al pronóstico. Si el año pasado todos los agricultores hubieran sabido de manera eficiente que se venía una temporada de lluvias muy por abajo de lo normal, seguramente muchos de ellos hubieran tomado otra decisión o hubieran implementado otro tipo de estrategias. Esperarse a que se estableciera más la lluvia, preparar algún tipo de riego, buscar otro tipo de semillas, qué sé yo, hubieran buscado otra estrategia. A eso me refiero con planear a mediano y largo plazo. Desde luego el clima nos ayuda a optimizar recursos, a maximizar la factibilidad climática, buscar zonas con la temperatura adecuada, el menor riesgo de heladas, la cantidad hídrica necesaria, la cantidad de precipitación necesaria y minimizar riesgos. Esto de minimizar riesgos, para quienes están familiarizados con el agave, saben que en los altos de Jalisco, Guanajuato, parte de Michoacán, son zonas que en invierno suelen ser bastante frías, sobre todo en los altos de Jalisco. Pues los agaveros buscan zonas que no sean completamente planas, sino que tengan cierta pendiente para que el aire frío escurra, se drene fuera del predio y se puedan minimizar los riesgos por bajas temperaturas. Entonces, en pocas palabras, optimizar recursos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre pronósticos agrometeorológicos y pronósticos agroclimáticos? El pronóstico agrometeorológico me dice lo que va a suceder cierto día, incluso a cierta hora y en cierto lugar, con su respectiva incertidumbre. ¿Sí? Cuando decimos lluvia en la Ciudad de México para el fin de semana, todo mundo quiere que llueva arriba de nuestra casa. Sin embargo, hacer un pronóstico así de particular a nivel de casa es imposible. Nadie lo puede hacer. Los modelos de pronóstico no lo pueden hacer. Sin embargo, sí es bastante confiable el decir, el fin de semana tendremos algunas lluvias en el Valle de México. Y sí se va a ver. A lo mejor no llueve en tu casa, pero sí vas a saber que en Benito Juárez, que en Iztapalapa, que hacia el centro, que en el norte, el poniente, etcétera. Entonces, eso se puede hacer hasta 10 días. Las aplicaciones mágicas que tienen pronósticos a 30 días y que te aparece ahí 28 de junio, 4 de la tarde, lluvia, es falso por completo. No se puede hacer un pronóstico a tan largo plazo de manera específica. ¿Bien? Y los pronósticos agroclimáticos no me van a decir si el 24 de junio va a llover. Agroclimáticos, lo que me va a decir este pronóstico es si las lluvias van a estar por arriba del promedio o por abajo del promedio. No si un día en particular va a llover. Si son dos tipos de pronósticos completamente diferentes. El pronóstico agrometeorológico va a tratar de ser más particular y el pronóstico agroclimático va a ser más general. Bien, entonces, ¿cuál es la situación actual que tenemos en nuestro planeta? La situación actual que tenemos en nuestro planeta, sabemos que es de cambio climático, sabemos que hay un calentamiento global en nuestro planeta y vamos a tratar de desmenuzar esta información para entender el contexto en el que nos encontramos. Respondiendo a esta pregunta fundamentalmente, ¿qué es el cambio climático? Pues bien, uno va a decir, pues cambios en el clima, perfecto. Si el clima es el promedio de 30 años,
para hablar de cambio climático, tenemos que esperar a que pasen 30 años. No porque el año pasado haya llovido poquito, significa, cambio climático. No, no, momento. Para hablar de cambio climático tenemos que esperar 30 años contra otros 30 años y ver si hay cambios. Bien, entonces, ¿a qué se deben estos cambios en el clima? Fundamentalmente a la contaminación, a los gases de efecto invernadero que provoca el calentamiento global. Todavía hasta hace algunos años había muchos escépticos. En la actualidad, sobre todo con lo que ha pasado en los últimos meses, creo que el porcentaje de escépticos ha disminuido muchísimo en nuestro país. Sin embargo, todavía quedan modificaciones humanas, las ciudades, incluso la deforestación, el cambio de uso de suelo, modifica las condiciones microclimáticas de zonas muy particulares y desde luego que no podemos hacernos, que no tenemos culpa, cada una de las actividades que nosotros realizamos van teniendo un impacto pequeño, pero que al sumar toda la población influye. Y me falta algo, el clima también tiene variaciones naturales. Es decir, si los humanos no existiéramos en el planeta y nunca hubiéramos existido, el clima no se hubiera quedado estático. El clima también cambia, muy lento, pero cambia de manera natural. Entonces, se suman varios agentes, el propio cambio natural, la variabilidad normal con el calentamiento global y las emisiones de gases de efecto invernadero. Quiero que pongan mucha atención en esta gráfica. Prácticamente la uso siempre para las charlas, para mis clases, porque es muy ilustrativa de lo que está pasando en nuestro planeta. Con color azul, lo que van a observar es la temperatura más fría de lo normal. Con color de amarillo a rojo, lo que está representando es las zonas del planeta que tienen temperaturas más cálidas de lo normal. Entonces, fíjense cómo al pasar el tiempo, ahí estamos en 1890, 1800, a ver, hay 1894, etcétera, está bastante empatado. Hay zonas frías, zonas cálidas en el planeta. Quiero que vean qué pasa a partir de la revolución industrial, sobre todo particularmente a partir de 1930, 1940. Fíjense cómo la bolita roja que está abajo, aquí la bolita roja, empieza a tener una tendencia al alza. Claro, tiene variabilidad año con año, años más fríos, años más cálidos, pero la tendencia es al alza. Y a partir del 1980 hay una tendencia clarísima a que el planeta se está calentando. Esta gráfica termina hasta el año 2019, 2020. Vean aquí, todo el planeta prácticamente se encuentra con temperaturas más cálidas de lo normal. Vean México, sobre todo el norte de México, es el que tiene los valores más altos de temperatura respecto a las condiciones medias. Si a esta gráfica la continuáramos hasta 2024, nos iríamos de espaldas de la anomalía tan cálida en la que nos encontramos. Entonces, vean, por ejemplo, si ponemos la gráfica estática, esta es la tendencia de calentamiento en la que nos encontramos actualmente. Lo hemos sentido las últimas semanas. Y si comparamos año con año, desde 1940, cada rayita gris que ustedes están viendo ahí es el comportamiento de la temperatura promedio de todo el planeta. Y fíjense que tienen dos picos, un pico en abril-mayo y otro pico en octubre-noviembre. Eso obedece justamente a que cuando es verano en el hemisferio norte, pues en el hemisferio sur es invierno y viceversa. Por eso tenemos dos máximos de temperatura al año promedio global. Vean 2023. 2023, hasta que terminó el año, había sido el más cálido en los últimos 80 años. Y vean 2024 por dónde va. El color, la línea de color negro más intenso. 2024 ha sido mucho más cálido que 2023. Y 2023 era el récord. Ahora, hace unas pocas semanas salió un estudio en una revista muy prestigiosa, de hecho es la revista más prestigiosa de ciencias, la revista Nature, en donde se demostró con un método bastante robusto que
el año 2023 ha sido el más cálido en los últimos 2000 años. ¿Cómo le hacen para saber lo que pasó hace 1500 años? Utilizan otros métodos de aproximación para poder reconstruir. Un ejemplo muy sencillo son los anillos de los árboles. Con los anillos de los árboles tú puedes saber si hubo sequías, incendios, años muy lluviosos, pues con técnicas similares uno puede reconstruir el clima pasado. Y si pusiéramos la actualización de mayo, estaríamos ahí donde pongo la estrellita. Es decir, el mayo que acaba de pasar ha sido el más cálido desde que tenemos registros en México y en gran parte de forma particular, en gran parte de nuestro país, sin duda la Ciudad de México, que se rompieron récords varias veces en el mes pasado. Vamos a ver localmente cómo se ha comportado el cambio climático en diferentes puntos del país. En San Quintín, Baja California, la gráfica que observamos arriba es cómo se ha comportado la temperatura. Cada barra indica un año. Cuando la barra es de color rojo, es un año más cálido de lo normal. Y cuando tenemos una barra de color azul, es más frío de lo normal ese año. Entonces, fíjense que la tendencia es a que cada vez los años son más cálidos, son más frecuentes esos episodios cálidos y más severos. ¿Cuánto se ha calentado San Quintín? 0.9 grados Celsius. Ahora, ¿qué pasa con la precipitación? San Quintín es una zona agrícola importante en Baja California y la precipitación desde 1979 hasta 2023, una clara tendencia a la disminución, alrededor de 100 milímetros menos de lluvia anuales. ¿Cuánto es esto? Es el equivalente a 120 litros por metro cuadrado menos cada año en tendencia general. Hay años que llueve más, llueve menos, pero en tendencia general este es el comportamiento. Los Mochis, Sinaloa, también un calentamiento, 0.8 grados Celsius se han calentado los Mochis y la precipitación una tendencia a la baja. Llueve menos en los Mochis. Chihuahua, uno de los casos más dramáticos en México. Vean el calentamiento que se ha presentado en Chihuahua. Cerca de 2.6 grados Celsius desde 1979 hasta la fecha. Una barbaridad. Está muy por arriba del promedio global de calentamiento. Chihuahua se está calentando más que el promedio. Y esto pasa de manera muy generalizada en los estados del norte de nuestro país. Es donde tenemos ese calentamiento de manera más abrupta. Y con la precipitación también tristísimo lo que está pasando. De 1979 a la fecha, la tendencia indica que llueven en promedio 200 milímetros menos anuales. Complicado el panorama para el norte del país. Irapuato, también un calentamiento aproximadamente de 1 grado Celsius, la precipitación muy estable, incluso en Irapuato se ha ganado algo de precipitación, llueve un poco más. Lo que pasa con la precipitación es lo siguiente, ya hay estudios que lo están comprobando, lo dejo todavía a manera especulativa, pero ya hay estudios que lo van reforzando, que indican que actualmente llueve menos veces al mes, pero las veces que llueve, llueve más intenso. Es decir, nos daría la impresión de que llueve menos, porque como llueve menos días del mes, la apreciación es, uy, antes llovía casi todo el mes de julio sin parar, todos los días llovía en las tardes, ahora no, no, pero ahora cuando llueve, llueve más intenso, de manera que cuando acumulas todo lo que llueve, está lloviendo más que hace 30, 40 años en periodos climáticos. Algo similar pasa en Puebla, por ejemplo, también el calentamiento va a ser la constante prácticamente en todo el planeta. Hay zonas que se están enfriando muy particulares, en general hay un enfriamiento y también en Puebla tienen una tendencia a tener más precipitaciones, pero igual, menos frecuentes, pero más intensas. Ahora, piensen en las implicaciones agrícolas. Tener menos días de lluvia, pero cuando llueve de manera más intensa, nos podría dar la falsa ilusión de que se va a cumplir la necesidad hídrica del cultivo, pero la realidad es que como la precipitación es más intensa, es muy probable que en vez de que el agua se filtre y percole, el agua escurra y realmente no llegue, no sea útil para la planta y además, si se aplicaron productos y tenemos lluvia muy intensa, el producto que hayamos aplicado se va a ir junto con la escorrentía.
Bien, dejando atrás estas reflexiones, estos conceptos y el panorama actual, vamos a hablar ahora de la situación del evento del Niño, qué esperamos para los próximos meses y también irnos preparando para hablar de la perspectiva de lluvias para este mes y los próximos en la República Mexicana. Bueno, haciendo un resumen de cómo transcurrió la temporada de lluvias 2023, lo que les estoy presentando son los mapas de Conagua. El Servicio Meteorológico Nacional elabora estos mapas a través de sus diferentes estaciones meteorológicas. Con color rojo o café son las zonas en donde llovió menos del promedio. Y con color verde azul, las zonas en donde llovió más que el promedio en este mes. Les estoy presentando mayo de 2023. Vean, prácticamente la mitad centro-sur del país con lluvias por debajo del promedio y la mitad, sobre todo hacia el noreste, lluvias abundantes. Junio de 2023, el junio más seco de nuestro país en los últimos 80 años. El junio del año pasado, prácticamente todo el país con lluvias por debajo del promedio. Todo el país. Fue realmente complicado el inicio de la temporada de lluvias el 2023. Julio, las cosas no mejoraron mucho. Algunas zonas con una recuperación en las lluvias, pero de manera generalizada, lluvias por abajo del promedio. Agosto, muy similar a julio, muy moteado, muy disperso, muy pinto, dicen los agricultores. La lluvia muy irregular. Esto es típico cuando tenemos el Niño. La precipitación es muy irregular, todavía más de lo normal. Septiembre, complicadísimo. Muy pocas precipitaciones el mes de septiembre. Y octubre. Octubre empezó a llover un poco más cuando normalmente debería de terminar la temporada de lluvias. Tuvimos precipitaciones importantes, en buena medida por dos ciclones tropicales. Recordarán a Lidia, pero sobre todo recordarán a Otis. Otis, octubre 2023, el huracán más intenso en tocar tierra en nuestro país desde que tenemos registros. Huracán categoría 5 en tocar tierra, se salió de todo pronóstico. Yo sé que nos estamos preguntando, ¿fue causa del cambio climático? No lo sé, no lo sé. No hay hasta este momento todavía estudios sólidos que relacionen cambio climático con Otis, pero viendo este contexto, es una hipótesis bastante razonable que también estemos viendo esas alteraciones en la intensidad de los ciclones tropicales. Todavía hay debate en el área científica al respecto, lo dejo a manera de comentario. Ahora, ¿qué pasó este abril y este mayo de 2024? Sabemos que abril es un mes, si bien todavía no de temporada de lluvias, es un mes en el que suelen ya aparecer algunas precipitaciones, sobre todo en el oriente de México, la península de Yucatán, pues este abril fue muy seco en nuestro país, más seco de lo normal. Mayo, prácticamente en la totalidad del país, las lluvias por debajo del promedio. Sí tuvimos lluvias en Puebla, en Ciudad de México, algunos puntos del norte, del occidente, pero en balance general, lluvias por abajo del promedio. Y esto trajo como consecuencia todo lo que pasó el 2023 y lo que está pasando ahora en el 2024, y eso que tuvimos lluvias en diciembre y en marzo en nuestro país. Recuerden que tuvimos ahí algunos días de lluvias. Esto que les presento es el monitor de sequía de México de el 2023 al corte del 31 de mayo. Así estaba la sequía el año pasado al 31 de mayo. Vamos a ver cómo estamos actualmente. Este es el monitor de sequía al 31 de mayo, pero de 2024. Más del 80% de nuestro país con algún nivel de sequía. Y lo preocupante no es eso. Lo preocupante es la severidad que tienen algunos estados de nuestro país, llegando a sequía extrema o sequía excepcional en estados como Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, algunos puntos del occidente de nuestro país también. Durante los últimos 20 años, este ha sido el comportamiento de las sequías que hemos tenido en nuestro país. Esos colores que ven en rojo, entre más intenso sea el rojo, es más severa la sequía. Pues vean, ha habido una sequía comparable con la que estamos presentando en este momento en nuestro país y es la sequía del 2011-2012.
tuvimos un evento con mucho déficit de precipitación. También el 2024, justamente ahora, vean que son comparables esas dos sequías que hemos tenido. Y lo relevante es, si vamos viendo el nivel de severidad, en este momento tenemos un 75% del país con sequía moderada, un 60% del país con sequía severa, un 35% de México con sequía extrema y alrededor de un 16% con sequía excepcional. O sea, una sequía que se encuentra en la orilla de lo más extremo, prácticamente como pocas sequías que hemos tenido en nuestro país. Eso es el contexto muy reciente. Y ahora me gustaría pasar poco a poco al pronóstico para los próximos meses, partiendo del evento del Niño. El evento del Niño, el nombre correcto es El Niño, la oscilación del sur, es un fenómeno oceánico atmosférico. El océano es un reservorio increíble de energía. ¿Por qué? Porque el agua tarda mucho en calentarse, pero también tarda mucho en enfriarse. De manera que cuando nosotros vamos a la playa, estos experimentos mentales siempre me gustan, cuando vamos a la playa otra vez, ahora en Cancún, y uno busca meterse al agua a la hora que esté más calientita la alberca, uno siempre busca meterse cuando el sol se está metiendo, al atardecer, al anochecer. ¿Por qué? Porque como el agua tarda mucho en calentarse, el agua absorbe energía durante todo el día y llega a su pico máximo de temperatura al atardecer, anochecer. Entonces, ahí es cuando la temperatura es más cálida. El aire no. El aire se calienta un poco más rápido. La temperatura máxima del aire es sobre las 3, 4 de la tarde, porque el aire se calienta y se enfría mucho más rápido que el agua. Entonces, por eso el Niño es tan importante para el clima terrestre, porque en función de la temperatura que tenga el mar en el Pacífico, va a ser la energía que se le brinde al aire, a la atmósfera, y van a cambiar los campos de vientos y por lo tanto la humedad, y esto me va a redistribuir la lluvia en todo el mundo y particularmente en México. El Niño es el evento más importante de variabilidad climática del planeta. Y su funcionamiento es muy sencillo. Aquí tengo mi café y vamos a imaginar que lo que estamos viendo en pantalla es la taza del café. Entonces, si nosotros a nuestro café le soplamos para que se enfríe, si le soplamos de un lado, lo que pasa es que el agua caliente de este extremo, cuando yo le soplo, el agua caliente se mueve al otro extremo y empieza a emerger agua fría. Decimos técnicamente, hay afloramiento de agua fría. Entonces, ¿cuándo ocurre el fenómeno del Niño? Cuando yo le dejo de soplar, cuando le dejo de soplar, el agua caliente que estaba arremolinada, arrejolada, digamos, en el otro extremo, como ya no estoy soplando, comienza a recorrerse hacia las costas de América, justamente frente a Perú. Ese es el evento del Niño, cuando la zona frente a Perú se calienta. Y la niña es cuando el viento sopla, el agua caliente se manda al otro extremo, allá para Oceanía, y el agua fría empieza a emerger frente a las costas de Perú. Y este fenómeno así de sencillo desequilibra por completo el clima de todo el planeta, las condiciones comparadas con el clima, mejor dicho. Entonces aquí tenemos dos esquemas. El de arriba es el tradicional Niño, una lengua de agua cálida frente a Perú que se extiende por todo el Ecuador. Y abajo la Niña, una lengua de agua fría que se extiende frente a las costas de Perú, y esta energía va a brincar hacia la atmósfera. ¿Pero qué creen? No brinca de manera instantánea. Como el aire tarda tiempo también en calentarse y en enfriarse, esa energía también tarda tiempo en viajar y en desestabilizar. No es inmediato. No es que ayer tenga niño, hoy tengo niña y ya va a llover. Esto es paulatino porque la atmósfera tiene inercia, tarda en adaptarse. Bien, entonces esto va a ser importante para entender nuestros pronósticos. Hay muchos índices para saber si hay niño, niña, etcétera. Tenemos el Niño 3.4, la oscilación del sur. Nota, el Niño
la niña y la neutralidad, que forman parte del mismo fenómeno, son completamente naturales. Hasta el momento no hay evidencia sólida de que el calentamiento global o el cambio climático alteren la frecuencia con la que ocurren, ¿sí? Sí pueden entrar varios factores y hacer más complejo la situación atmosférica, pero con o sin calentamiento global, con o sin cambio climático, este fenómeno ocurre y va a seguir ocurriendo. Pues bien, ¿cómo impacta el Niño, la oscilación del sur, las lluvias en México? Y traigo unas gráficas muy ilustrativas que lo representan. Con color azul, donde ven en el mapa, color azul, morado, son zonas en donde llueve más si tenemos el fenómeno de la niña. Y con color rojo son zonas donde llueve menos cuando tenemos el fenómeno de la niña. ¿Por qué pongo la niña como referencia? Porque es justamente hacia lo que estamos transitando ahora. Pues vean, este es el mes de mayo, aquí está arriba, mayo. Mayo es un mes en el que si tenemos la niña, llueve menos en la parte norte del país, en la franja fronteriza, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Hacia el centro de México también, por ahí se observa que cuando tenemos la niña, llueve menos, llueve un poquito menos. Junio, el mes que nos ocupa. Cuando tenemos la niña en el mes de junio, vean que algunas partes del occidente y del centro del país suelen ser más lluviosas de lo normal, cuando ya tenemos la niña instalada. Cuando vemos color blanco en el mapa, significa que no hay una señal clara, que el niño o la niña afecten. Pero cuando tenemos los colores, los píxeles que se ven ahí, significa que hay, técnicamente decimos, una correlación entre la niña y la precipitación. Vean julio. Julio, cuando tenemos la niña, suele ser más lluvioso de lo normal en la península de Yucatán, el sur de México, parte del occidente, el noreste. Lo mismo pasa hacia agosto. Cuando está la niña, suele ser agosto bastante lluvioso, sobre todo el centro, occidente, sur de nuestro país. ¿Por qué se preguntarán? Lo que ocurre con la niña es que al ser más baja la temperatura del mar, eso favorece a que los vientos no sean tan intensos y como no son tan intensos, eso ayuda a que las nubes, digámoslo de esta manera, se organicen y puedan crecer. Esto pasa con los huracanes. Cuando tenemos la niña, estos huracanes se pueden organizar más fácilmente porque decimos que no hay tanto viento cortante, puede ser un poco técnico, pero en pocas palabras, tener la niña implica que hay más organización de los sistemas nubosos y eso nos permite tener más lluvia en buena parte de nuestro país, sobre todo en la mitad sur. Septiembre, misma situación, bajo la niña, precipitaciones por arriba del promedio en zona centro, occidente, en la litoral del Golfo de México, etcétera. Octubre empieza a cambiar la situación. La península de Yucatán sigue siendo bastante lluviosa con la niña, pero hacia el centro del país, altiplano, hacia el noroeste, las lluvias ahora van a estar por debajo del promedio. Ojo que todavía esto no es un pronóstico, estas son las tendencias de la estadística de cómo se han comportado 30, 40, 50 años con estos efectos, ¿sí? Entonces nos puede dar una idea de lo que esperaríamos, pero el pronóstico va un poquito más adelante, porque el niño no es todo. El niño es una parte importante para el pronóstico, pero hay otros fenómenos que los que gusten profundizar lo podemos comentar. Está la oscilación Madden-Julian, las ondas tropicales que vienen desde África, el monzón de Norteamérica. Tenemos otros factores. Esto es muy complejo. El niño es el más importante, por eso es el que estamos explicando. Y vean aquí, les pongo junto noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, lo que le llamamos el invierno meteorológico. Entonces, el invierno meteorológico en todo nuestro país es más seco cuando tenemos la niña. Así que, ojo,
Ojo hacia el próximo invierno meteorológico. Noviembre, diciembre, enero, febrero, es muy probable que si la niña se consolida, tengamos un invierno meteorológico más seco de lo normal. ¿Ok? Como bosquejo de lo que es el escenario más probable. Ahora sí, ¿qué esperamos para esta temporada de lluvias? Esta temporada de lluvias 2024, que en algunas zonas ya comenzó o ya tuvo que haber comenzado y que prácticamente se ha retrasado bastante en el centro del país. Muy pocas lluvias se han tenido o de manera muy escueta, muy dispersa. Pues vean, esta es la situación al día de hoy del Niño. Fíjense que frente a Perú ya está saliendo una lengua de agua fría. Fíjense ahí en esa región del cuadrado, en el que tengo ahí, está emergiendo desde acá, ¿verdad? Desde la corriente de Humboldt, acá frente a las costas de Sudamérica, está emergiendo agua fría y se está propagando por toda la región ecuatorial. Esta ya es una señal de que el Niño que estuvo desde 2023 pasó a mejor vida. El Niño se debilitó por completo y estamos transitando a la neutralidad. Es decir, ni niño ni niña. Podrá decir uno ahí, niñe, no, neutralidad. Sí, estamos en la fase neutra. Y es muy probable que esto vaya evolucionando en las próximas semanas a un enfriamiento extra en esta región. Entonces, les voy a presentar el pronóstico de El Niño, la oscilación del sur para los próximos meses. Y se preguntarán por qué tengo esas pelotitas ahí, esas bolitas ahí del lado derecho. Y las tengo ahí para ejemplificar cómo se hace un pronóstico, para que no piensen que, a ver qué se le ocurrió al meteorólogo hoy, a ver cómo amaneció y qué dice. Los pronósticos meteorológicos se hacen con supercomputadoras tan grandes que en México lamentablemente no se hace, no tenemos un modelo propio, tristemente. Estamos dependiendo siempre de Estados Unidos, de Europa, de China, de Japón, de la buena voluntad de otros países que publican sus resultados y que nosotros postprocesamos, ¿sí? Que nosotros interpretamos, pero no los generamos tristemente nosotros. Bueno, cada modelo de pronóstico son ecuaciones, son métodos que se resuelven en supercomputadoras gigantes y la intención de resolver es la siguiente. Imagínense que ustedes están en un salón de fiestas y a 10 metros de ustedes hay una pared y ustedes quieren atinarle al centro de una diana, como de los dardos. Tienes la diana enfrente de ti a 10 metros y tienes una pelotita como estas y te dan 20 oportunidades, te dan 20 pelotitas y te dicen, órale, tienes 20 oportunidades para atinarle al centro. Entonces, pues tú empiezas a hacer un cáliz, empiezas a ver el brazo de dónde lo sacas, la pelotita, etcétera, y de algo estamos seguros todos. En los 20 lanzamientos que den, por más parecido que lo hagan, le van a pegar a un lugar diferente. Se podrán parecer, pero le van a pegar, uy, se salieron un poquito, le pegaron al centro, un poquito abajo, un poquito arriba. Los pronósticos son parecidos. Se podrá parecer mucho el lanzamiento, pero a medida que el pronóstico sea más a largo plazo, la dificultad para acertar al blanco es mayor. Entonces, lo que observamos aquí, cada rayita que ustedes ven ahí, es un lanzamiento distinto de un modelo. El europeo, el estadounidense, el alemán, el japonés, el canadiense, etcétera. Y fíjense, lo importante no es lo que diga un modelo en particular. Hay unos mejores que otros. Lo importante es la tendencia que tienen todos. Y si nos damos cuenta, la tendencia, nosotros estamos aquí en este momento en la zona gris, donde dice, vean abajo, abajo están los trimestres, abril, mayo, junio, julio. Lo importante es que todos están indicando que el evento del Niño se va a terminar, de hecho se está terminando, bastante bien los modelos, y después van a seguir bajando a temperaturas más bajas. Es decir, gran parte de los modelos están viendo el tránsito hacia la niña ya a partir de agosto de este año. Y eso se resume en esta gráfica que es mucho más fácil de entender, una grafiquita de barras.
El trimestre, mayo, junio, julio, sigue siendo dominado por la neutralidad, ni niño ni niña, hasta un 90% de probabilidad, pero ya a partir del trimestre, julio, agosto, septiembre, se va a ir conformando la niña. Todavía hay un poquito de incertidumbre porque está lejos el blanco y conforme nos vayamos acercando al blanco, los pronósticos son cada vez mejores. Bien, ¿qué esperamos para este junio? Ahora sí, esto que les presento ahora no es el modelo de nosotros, este es el clima de junio reportado por la Conagua. ¿Qué dice el clima o la precipitación climática de junio? Es un mes en el que llueve bastante en el sur, península, centro de México, occidente. Acá está la escala de colores en la parte derecha. ¿Qué esperamos que ocurra? Esto que está aquí. La parte izquierda es el modelo de pronóstico, es lo que nosotros estamos estimando y se preguntarán, no que no tenían modelo, no que en México no teníamos modelo. Les explico qué es lo que hacemos. Lo que hacemos es, a partir de los modelos de Estados Unidos, canadiense, europeo, etcétera, nosotros tenemos evaluada la habilidad de cada modelo en función de la temporada del año y en función de otros parámetros externos. De manera que hacemos una especie de modelo de modelos, una especie de modelo de modelos. Ahora que están tan en jaque las encuestas, ahora con la elección presidencial, ustedes habrán escuchado que están las casas encuestadoras y luego está el agregado de encuestas, que agarran las encuestas, lo procesan y dan su escenario. Esto es una especie de agregado de modelos. Entonces, ¿qué estamos viendo? El sur del país, península de Yucatán y parte del centro, lluvias algo por arriba de la media, sobre todo al sur del país. Y eso lo van a ver un poquito más al final. Sin embargo, la mayor parte del centro de México, occidente, sobre todo la porción noroeste, Durango, Chihuahua, Sonora, Sierra Madre Occidental, Coahuila, con lluvias por debajo de la media para este mes de junio. Y del lado derecho, la figura que ven es el promedio climático. O sea, para que tengan la referencia y luego vean lo que se espera respecto de la referencia. Colores rojos, tal vez me faltó explicar eso. Los colores rojos en la imagen de la izquierda es que va a llover menos de lo normal y colores verdes más de lo normal. ¿Y qué es lo normal? Lo que está en la imagen de la derecha. ¿Sí? Entonces, el mensaje aquí es, uy, no va a llover nada en Durango. No, sí va a llover, sí van a tener lluvias, pero van a estar por debajo del promedio. ¿Ok? Hoy va a llover, se va a caer el cielo en Chiapas. Bueno, en Chiapas, vean, llueven sobre 300 milímetros en junio, 300, 400. ¿Qué significa? Que de esos 300, 400 vamos a tener más lluvia que ese valor medio. Bien, julio, julio. Este es el promedio de lluvias en julio y el pronóstico es este. Buenas noticias, les dije que les traía. En julio, prácticamente todos los modelos, y cuando digo todos, me refiero a alrededor de 10 modelos, el europeo, el canadiense, bla, 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 prácticamente todos tienen el mismo escenario, un julio bastante lluvioso, sobre todo el sur, vean Oaxaca, Guerrero, parte del occidente, excepto la costa, vean costa de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, dentro de lo normal, colores blancos, pero la mayor parte del centro, occidente, incluso corriendo hacia la Sierra Madre Occidental, con lluvias por arriba del promedio para julio. Agosto, este es el promedio climático, estadística. ¿Y qué esperamos para este agosto? Nuevamente, lluvias por arriba del promedio. Sobre todo, la mitad sur y parte de la porción centro-norte del país. Aquí se generaliza el Bajío, el Altiplano, Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental. Entonces, promete julio y agosto, sobre todo, lluvias por arriba del promedio. Hago una pequeña aclaración. Este es el balance general. Particularmente,
lo que ocurra a nivel de, que les gusta, a nivel de unos pocos kilómetros, este modelo no es capaz de ver lo que va a pasar ahí, porque este es un modelo climático. Me está hablando de las condiciones promedio, lo que mencionaba al principio de la charla. Para saber puntualmente lo que va a ocurrir en Toluca, en Villahermosa, se necesita un pronóstico agrometeorológico a 10 días, no un pronóstico agroclimático que me está hablando del balance general que esperamos. Bien, ahora, ¿qué pasa con las temperaturas? Junio con temperaturas por arriba de la media en todo el país, excepto la península de Baja California en la porción sur. Todo el país seguimos con un junio muy cálido. ¿Cuánto más cálido? Entre 1 y 2.5 grados por arriba de la media, sobre todo esta primera quincena. Julio, nuevamente es un mes más cálido de lo normal, no tanto ahora como junio, pero sí más cálido que el promedio, entre 1 y 1.5 grados. Agosto, la misma canción, más cálido de lo normal, sobre todo hacia el noroeste de México. Entonces empiecen a armar sus conclusiones. Lluvioso, más humedad, pero también más cálido, ¿qué significa? Que hay un potencial mayor al promedio de tener plagas, incluso algunas enfermedades que ya algún ingeniero agrónomo o los ingenieros agrónomos que están aquí, pues son los que son la autoridad en esa materia. Entonces, todo el trimestre con temperaturas por arriba de la media, de manera general, general. Bien, y ahora haciendo una extensión hasta septiembre y octubre, dividimos por regiones al país y a manera de bosquejo, perspectiva a más largo plazo, le llamamos perspectiva estacional, esperamos el siguiente comportamiento, que es congruente con los mapas que acabo de mencionar. Fíjense que las regiones, vean con los colores, la región centro con color azul, occidente bajío, noreste y noroeste van a iniciar en junio. Déjenme ver si puedo poner aquí un apuntador. Ahí está. Van a iniciar en junio con lluvias por debajo del promedio. Es decir, vamos a empezar lento la temporada de lluvias. Ya tuvieron que haber empezado en alguna parte del país, ya hay lluvias en el centro, pero no han sido sistemáticas. Julio y agosto, prácticamente todas las regiones, excepto la región noroeste, Sinaloa, parte de Durango, Sierra Madre en Chihuahua, en Sonora, con lluvias más cercanas al promedio, pero con cierto déficit. Y todas las demás regiones del país por arriba de la media, por arriba del promedio. Y después, hacia septiembre y octubre, aquí hay más incertidumbre. ¿Por qué? Porque depende de qué pase con la niña. Depende de si se consolida rápido, si se fortalece, si tarda más tiempo en llegar. Todo va a depender aquí de la niña. Entonces, esto hay que verlo con más incertidumbre, pero es probable que estemos cerrando, si todo continúa como está hasta este momento, estaríamos cerrando cerca de los valores históricos y en algunas regiones por abajo, sobre todo hacia el mes de octubre. Esto es en cuanto a la perspectiva agroclimática. Ahora les presento, y ya con esto vamos terminando, ¿qué esperamos para los próximos 10 días? Esto ya es un pronóstico del tiempo agrometeorológico para la operatividad inmediata. Entonces, lo que están viendo en este momento es el modelo europeo, es el modelo que mejor se desempeña en nuestro país, al menos así lo hemos evaluado, y lo que van a ver es, en la parte superior derecha, ubiquen aquí la fecha, aquí estamos jueves 6 de junio, y ahorita que le dé clic, van a ver cómo van cambiando las fechas, 7 de junio, 8 de junio, 9 de junio, y lo que vean que se está pintando de color verde y azul en el mapita, son las zonas donde tenemos más probabilidad de precipitación. Y alguien va a decir, ¿qué tan fiable es esto? Y me gusta siempre explicarles cómo funciona lo que les estoy presentando. Este modelo europeo funciona a partir de 50 simulaciones.
Este modelo se corre, se ejecuta 50 veces y se cambian pequeñas cositas, pequeños parámetros. ¿Para qué? Para ver cómo se comportaría la atmósfera si cambiamos un poquito el modelo, un poquito. De manera que al correr el modelo 50 veces, yo puedo saber qué tan fiable es el escenario que me está dando. Imagínense que si de esas 50 veces solamente en una me dice que va a llover, pues tengo 49 que dicen que no va a llover contra una que dice que sí. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que no llueva. Pero si de esas 50 simulaciones, en 40, 45, tengo escenario de lluvia y solamente en 5 no, el modelo me está indicando una fuerte probabilidad de lluvia. Así es como lo tenemos que interpretar. ¿Ok? Va, entonces empezamos a ejecutar aquí. Ahí va. Ahí, ven arriba, vamos en 7 de junio, algunas lluvias dispersas. Ahí, vean aquí, vamos a ahí el altiplano, el bajío, algunas lluvias dispersas sobre el 10, 11 de junio. Vean el sur, ahorita lo repito si hace falta. Vean el sur, empieza a ganar terreno la lluvia. Vamos al 15 de junio, va avanzando, empieza a entrar al centro de nuestro país la mayor cantidad de precipitación. Vamos en el 18 de junio, 19 de junio, y el modelo está por detenerse por ahí. Ahí está. El modelo termina hasta el 21 de junio y nos está hablando de un sur del país bastante lluvioso. Lluvias, vean ahí, Chiapas, sobre los 150, 160 milímetros, congruente con lo que presenté para junio, lluvioso en el sur del país. El Istmo de Tehuantepec también, sur de Veracruz, Campeche, Oaxaca, sobre todo la porción sur, zonas montañosas de Guerrero, zonas montañosas de Puebla, un poquito menos hacia el Valle de México. Vean hacia Jalisco, aquí lo pongo, Jalisco y Michoacán. Esto es hasta el 21 de junio, acumulados sobre 50, 60 milímetros. A estas alturas, 21 de junio, deberíamos de tener un poco más de lluvia. Norte del país, bastante dividido, mientras que en el noreste tenemos lluvia, Tampico, parte de Nuevo León, la Sierra Madre Occidental también, pero Durango, la costa de Sinaloa, Chihuahua, con lluvias por debajo del promedio. Y les tengo este otro producto, creo que este va a ser más interesante para ustedes. Este producto nos dice la probabilidad de llegar a 50 milímetros acumulados en función de la fecha. Entonces, ahí les va. Voy a parar por aquí en algún momento. Ahí vamos, 8 de junio. Esto no es lluvia, esto es probabilidad de llegar a 50 milímetros. Vean, vean, aquí vamos 12 de junio. Ahí. Ahí estamos hasta el 13 de junio, le puse pausa. Fíjense que hasta el 13 de junio tenemos prácticamente un 60, 70, 80, 90% de probabilidad de que Chiapas, Tabasco, la península de Yucatán, sobre todo la parte sur y parte de Oaxaca, tenemos alta probabilidad de que tengamos ya 50 milímetros de lluvia. Entonces, aquí, entre el 13 y el 15 de junio, toda esa región que se enmarcó es la región que ya tendría precipitación sistemática, que ya prácticamente vamos a ver lluvia de manera constante. Entre el 13 y 15 de junio. No significa que no llueva mañana. Significa que hasta el 13 y 15 de junio la precipitación va a llegar a 50 milímetros y va a seguir sistemática. O sea, que prácticamente va a llover a diario. Luego, seguimos avanzando. Ahí vamos en el 14 de junio, 15, 16. Vean ahí, entre el 17 y 19 de junio, centro de México con precipitación más sistemática. Y entre el 19 y 21 de junio, la región occidente, bajío, noreste del país, con precipitación más sistemática. ¿Va a llover antes? Sí, va a llover antes. Pero a partir de esas fechas va a ser más sistemática la precipitación con base en este modelo. Y finalmente, conclusiones y recomendaciones. Junio continuará el debilitamiento del Niño, pasamos a la neutralidad. Es muy probable que hacia el invierno tengamos de regreso a la Niña.
sobre todo a partir de septiembre. Durante junio, las precipitaciones van a estar algo por abajo de la media centro-occidente y norte de México. Hacia el último tercio de junio, a partir del 20, y durante todo julio, las lluvias serán más abundantes. Los déficits se van a mantener hasta julio en Sinaloa y en Sonora. Todo el trimestre, junio, julio, agosto, más cálido de lo normal. Dos notas importantes: mayor pérdida de agua por evapotranspiración, porque como van a ser meses más cálidos, también vamos a tener más evaporación, entonces puede haber algún estrés hídrico, y temperaturas más altas con más humedad, riesgo mayor al promedio de proliferación de plagas y enfermedades. Y algo muy importante que seguramente me van a preguntar: oye, ¿y los ciclones tropicales? Por ahí escuchamos que va a haber muchos y no. Estos modelos que les presenté no incorporan ciclones tropicales. Si algún ciclón tropical roza las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, eso va a traer más lluvia de la que estoy reportando en los modelos en este momento. Y me van a decir, ¿y por qué no pones los ciclones tropicales? Porque un ciclón tropical no se puede pronosticar hasta que no está formado. ¿Sí? Un ciclón tropical no podemos estimar cuántos van a tocar tierra, cuántos van a pasar por el Golfo. Entonces, esta perspectiva que les menciono no incorpora ciclones tropicales, y ojalá tengamos algunos impactos de ciclones tropicales, sobre todo en el norte del país. Si algún ciclón tropical atraviesa el norte de nuestro país, nos recargaría los cuerpos de agua en aquella región, que son las que más déficit de precipitaciones están mostrando. Y termino con esto. Este es un escenario climático general, y las condiciones particulares hay que estarlas viendo de manera constante para la operatividad. Les agradezco muchísimo el tiempo. Me extendí unos minutitos más. Espero no haber cansado, y estoy abierto en caso de que haya tiempo de recibir sus preguntas con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y les dejo por aquí algunas redes donde subo constantemente información para quienes les interese. Ahí abro de cosas de meteorología. Entonces, les regreso los micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio. Pues aquí haciendo la invitación a la gente que nos acompaña para si tienen pues alguna duda, nos ayude usted a resolverla. De momento, pues los comentarios es que es una excelente información. Muchas gracias. Entonces, veremos si llega alguna pregunta. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Antonio Ortiz nos pregunta, ¿puede haber más posibilidades de granizo por las altas temperaturas? Ah, mira, con las altas temperaturas, el pronóstico del granizo es un pronóstico que no se puede hacer a largo plazo, porque como el granizo es tan puntual, dura muy poquito tiempo, y a veces pasa que graniza con el vecino y conmigo ni me entero. Ciertamente, si tenemos más temperatura, hay más energía disponible para alimentar las tormentas. Las granizadas, lo más probable es que ocurran, pero para pronosticarlas tenemos que estar mucho más cerca del evento. Así que es lo que podría decir al respecto. Muy bien. Hugo nos pregunta, ¿qué pasará con la canícula este año? Muy buena pregunta. La canícula, como sabrán, el nombre correcto es sequía intraestival, sequía de medio verano, también le dicen, o también le dicen veranillo en algunos lugares. Es una disminución en la precipitación durante algunos días o semanas. Hasta este momento, sobre todo la canícula afecta a los estados del Golfo de México, península de Yucatán, el noreste de nuestro país. No todos los años hay canícula. También no son los 40 días más cálidos del año. En promedio en nuestro país eso ocurre en mayo y principios de junio. Hacia el norte del país sí es cálido hacia agosto, pero la canícula es un mito. Tampoco son 40 días que deja de llover. ¿Sí? Simplemente se ve una disminución en la precipitación que teníamos, y es muy probable que si este escenario se va reforzando en las próximas semanas, el que les presenté, es muy probable que no tengamos canícula, o que si se presenta sea muy ligera, que sea ligera. Hasta este momento, la invitación siempre es estar
actualizando, ¿no? Estar actualizando esta información para que no es de que ya 6 de junio ya me dijeron esto y ya no vuelvo a consultar. No, hay que ir refinando porque siempre esto va cambiando un poquito de rumbo. Muy bien. Miguel López, ¿qué app recomiendas para traer datos climáticos que puedan integrar en sistema de modelo de datos? Ah, ¿me puedes repetir la primera parte, por favor? ¿Qué API? No sé si es Ah, correcto API. ¿Sí? sí, API es como una dirección para jalar datos de Internet. Ah, mira, hay algunas hay algunas fuentes de datos públicas de México y a nivel internacional. De hecho, muchos modelos tienen esos datos públicos. ¿Cuál es el detalle? Que tienen formatos de repente muy complicados de poder procesar. De momento está, por ejemplo, la aplicación de Wunderground. Lo escribo aquí en el chat, aquí lo pongo. Wunderground. En donde ahí tú puedes acceder a datos de algunas estaciones meteorológicas con datos elementales porque te los dan gratis, no puedes ver todo, pero esa es una buena opción para consultar datos de estaciones meteorológicas. ¿Sí? Muy bien. Jomán Olvera, ¿qué posibilidades se tienen de vientos fuertes que pongan en riesgos campos de arándanos? Nos pone macrotúneles. Sí, mira, nuevamente con un pronóstico climático, no te puedo decir nada. Con un pronóstico del tiempo a corto plazo, ciertamente hay zonas del país donde climáticamente hay más viento, el altiplano, altos de Jalisco, algunos puntos de Guanajuato, Veracruz, el istmo de Tehuantepec, son zonas que por su geografía facilitan la velocidad del viento. Entonces, te diría que la probabilidad es latente también en función de donde te encuentres. Sabemos también que delante de las tormentas eléctricas vienen rachas de viento intensas. Tenemos el triste ejemplo de lo que ocurrió en Nuevo León hace un par de semanas. No estaba lloviendo y delante de la tormenta tenemos esas rachas intensas. Entonces, el riesgo está latente, pero hay que consultar pronósticos a corto plazo para poderlo medir. Alberto Beltrán, ¿a qué se debió la granizada de los días pasados de Puebla? Puebla. Sí, fíjense, ahí les va. Granizadas siempre hay. Granizadas siempre hay, con o sin cambio climático. Eh, de hecho, apenas salió un estudio de un amigo mío, un estudio muy bueno. Se los puedo compartir a las personas que estén interesadas. Les puedo poner ahorita mi correo otra vez, en el que demostraron que el cambio climático sí está afectando la severidad de las granizadas, pero analizaron un evento en particular. Ahora, yo no me atrevería a decir que lo que ocurrió en Puebla es por cambio climático, ni mucho menos. Yo lo atribuiría a una tormenta muy intensa, como siempre se forman, y también que las imágenes que nos comparten los medios de comunicación, muchas veces son falsas. Y tengo ahí bastantes anécdotas que no quiero quemar a ningún medio de comunicación, pero bastantes anécdotas de que si uno dice algo, tergiversan y ponen imágenes incluso de hace 10 años. Entonces, diría que es un fenómeno natural, posiblemente dopado por el cambio climático, pero que va a seguir ocurriendo. Correcto. Alejandro Barragán dice, en Michoacán han implementado inyección de yoduro de plata en la atmósfera. ¿Qué tan eficiente es? ¿Qué variables influyen para lograrlo? Sí, mira, muy buena pregunta. No es nuevo. La siembra de nubes como se le conoce, con partículas, por ejemplo, yoduro de plata, obedece un principio físico de la física de las nubes. Para que se forme una gotita de agua en la nube, de agua, o sea, que se condense, se necesita algo que se llama núcleo de condensación. O sea, se necesita una partícula sólida, un aerosol, contaminación, etcétera. ¿Para qué? Para que el vapor ahí se pegue y se condense y se forme la gotita, una gotita microscópica. Ahora, el yoduro de plata lo que hace justamente es inyectar partículas sólidas para que se pueda favorecer la condensación. A nivel teórico sí funciona, a nivel laboratorio. Ahora, a nivel práctico, irte a sembrar una nube, agarrar una avioneta y aventarte ahí, es muy complicado porque hay muchos factores que influyen. Además, medir si funcionó o no es complicado por no decir imposible. Imagínense, nos vamos todos a sembrar nubes.
Vámonos al Popo a sembrar nubes para que llueva en Cutzamala luego. Vamos, sembramos la nube y llueven 40 milímetros. Ah, mira, llovió porque sembramos la nube, sí funcionó. Si no hubiéramos ido a sembrar la nube y hubieran llovido de cualquier manera 40 milímetros, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? Ah, si hubiéramos sembrado, hubieran llovido 60. ¿Sí? Entonces, el poder medir si funciona o no funciona es muy complicado, por no decir imposible con las herramientas que tenemos actualmente. Se está trabajando mucho en eso, pero no hay nada concluyente. Correcto. Hago una pausa nada más para comentar que, bueno, el horario del webinar es de 4 a 5:30. Sin embargo, les pedimos unos minutos más para que se puedan atender más de las preguntas que nos llegaron, por favor. Y en unos minutos más compartimos la liga para que registren su asistencia y reciban su reconocimiento. Florencio Javier nos dice, en la península de Yucatán en junio, ¿cuál será el comportamiento de las precipitaciones? Me parece que junio, toda la parte sureste de nuestro país, lluvias por arriba del promedio. Sí, por ahí está la presentación, no quiero meter la pata. Me parece que sí, el modelo daba, a ver, déjame ver si lo puedo rescatar aquí. Junio, sí, junio, la península de Yucatán con lluvias por arriba de la media. Sobre todo a partir del 15 de este mes. Muy bien. Gerardo Rodríguez, ¿cuánto tiempo durará el periodo de la niña? Bien, hasta este momento sabemos con bastante certidumbre que se estaría consolidando a partir de agosto-septiembre. Es muy probable que dure todo el invierno meteorológico, es decir, noviembre, diciembre, enero, febrero. Es muy probable que llegue hasta los primeros meses del año 2025. Sin embargo, insisto, estas cosas siempre van cambiando sutilmente y no se queden con esta información. Hay que seguir actualizándose en las siguientes semanas y meses. Bien. Jomán Olvera, ¿sería posible tener un monitoreo de vientos fuertes como probabilidad por zonas agrícolas? Sí, justamente uno de los modelos que les presenté, el que iba mostrando la probabilidad de llegar a 50 milímetros, se pueden hacer cosas similares con el viento. O sea, ¿qué probabilidad hay de que tengamos rachas superiores a 50 kilómetros por hora? O 60 o 70, sí, se puede hacer y muchos modelos meteorológicos tienen esa facilidad para poder procesar lo que nos da el modelo. Sí se puede. Muy bien. O Heredia nos pregunta si tendrás la gráfica de cuántos grados centígrados y milímetros de agua hemos bajado o aumentado en el estado de Sonora. Mira, no la presenté aquí, lo más cercano a Sonora creo que era Los Mochis y Chihuahua, pero igual, eh, a través, no sé, de ustedes o me pueden escribir a mí y les puedo facilitar esa información. Agustín Arellano, ¿hay alguna afectación con la estimulación de lluvias? Lluvias. Ah, no te podría mencionar alguna porque tampoco te podría mencionar si funciona o no. Es que como hay mucho debate, yo particularmente soy de los que piensan que a nivel teórico, sí funciona la siembra de nubes y la estimulación de lluvia, sí funciona a nivel laboratorio. Llevarlo a la atmósfera en la realidad es complicadísimo y yo creo que no funciona, por lo tanto no tendría implicaciones más que gastar el dinero. Eh, A Peralta, ¿se puede decir que el periodo de lluvia se está acortando y se presenta más tarde comparado con otros años? Con lo que vimos el 2023, inició muy tarde y terminó también un poco tarde. Acuérdense las gráficas que les mostré. Octubre del año pasado fue muy lluvioso, cuando ya la primera semana de octubre normalmente ya no llueve. Entonces, y fue un año en particular. Recuerden que para decir que algo está cambiando o no, tenemos que esperar 30 años de datos para compararlos con otros 30 años. Así que de momento no hay evidencia sólida de que se esté acortando la temporada de lluvias. Alejandra, ¿con qué algoritmo hacen los modelos? Ah, muy buena pregunta. La atmósfera se rige por varias ecuaciones fundamentales. Se los digo para que quiera lo pueda investigar.
Una de ellas se llama las ecuaciones de Navier-Stokes. Son ecuaciones diferenciales, bla, 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 muy complicadas. De hecho, no se pueden resolver a mano y se tienen que resolver con supercomputadoras. Hay otras ecuaciones, la de la energía, la de continuidad, la de los gases ideales, etcétera. Entonces, son ecuaciones acopladas, es decir, están enlazadas entre ellas y no se pueden separar. Y eso hace que resolverlas a mano sea imposible. Entonces, ¿qué se hace? Esas ecuaciones se meten a supercomputadoras y se hacen métodos numéricos de aproximación. Entonces, son métodos que van aproximando, 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 aproximando y te dan un escenario futuro aproximado, justamente porque no lo puedes resolver exactamente. Algo así funcionan los modelos. Correcto. Javier Trejo, ¿son efectivos los cañones antigranizo? Uy, me están poniendo aquí entre la espada y ya tengo la pared aquí atrás de mí. Este, Mira, a nivel teórico nuevamente, no estoy tan familiarizado también con el tema de cómo funcionan y no es que me quiera lavar las manos, no estoy tan familiarizado. A nivel teórico, igual, a nivel laboratorio podrían funcionar, pero volvemos a lo mismo. Muchas veces, ¿cómo sabes a qué nube darle? O sea, necesitas un radar, necesitas mucho equipo para aumentar tu posibilidad de éxito. Les voy a decir lo que dice la Organización Meteorológica Mundial, no lo que digo yo. La Organización Meteorológica Mundial dice hasta este momento que no hay evidencia de que los cañones de granizo quiten granizo, pero tampoco hay evidencia de que quiten la lluvia. Cito, Organización Meteorológica Mundial. ¿Ah? Muy bien. Pues parece que hasta aquí las preguntas, Sí, doctor. Bueno, a ver, me da un minuto con lo que va llegando. y muchas Dice Ramón preguntas, Plas, perdón, perdón. digo, yo voy a hacer un comercial. Muchas de esas preguntas que me están haciendo las explico en mis videos en TikTok. Entonces, bueno, los invito a que me busquen ahí para los que quieran aprender más de meteorología. Sí, precisamente por aquí nos preguntaba Ramón Plasencia si en sus redes va a estar compartiendo algo sobre el inicio de la temporada de lluvias como tal. Entonces, Sí, sí, precisamente, por ahí me esfuerzo por tratar de abarcar todo el país, es muy complicado, pero sí, estoy dando información en la medida de lo posible. correcto. Aarón Martínez, ¿cómo trabajan las avionetas que evitan las lluvias? Uy, eso sí, no lo sé. Muy bien. Entonces, pues sí, con eso estamos cerrando las preguntas que nos llegaron, doctor. Y sobre todo, me lo salté, pero cabe mencionar que muchos comentarios de que es una excelente información, una excelente exposición y pues que muchas gracias por lo que nos vino a presentar. No, muchísimas gracias a ustedes, Rocío, ingeniero Manuela, Unfac, a Dragón, les agradezco mucho y también a todos los asistentes que aguantaron aquí, un día todavía con calorcito y aquí escuchando hablar a alguien de ciencia. En serio, lo valoro muchísimo, lo agradezco y recuerden estar informados para que tomen las mejores decisiones. Si son agricultores, si son personas que se dedican al sector agrícola, creo que es información que nos puede servir para muchas cosas. Excelente. Y pues bueno, ya para cerrar, Manuel, por favor, y nos apoyas con el cierre. Adelante, por favor. Gracias, Rocío. Gracias, doctor. Sin duda, información muy valiosa, muy importante para la toma de decisiones. A todos los asistentes e invitados a este webinar, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus preguntas y sigan interesados en estos temas que vamos a estar aquí a través de la UNFAC tratando de proponer siempre temas innovadores para que ustedes puedan, para que les sea de utilidad y puedan tomar decisiones con base en ella. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias otra vez, doctor. Excelente presentación como siempre y estamos en contacto. Rocío, muchas gracias por todo, muchas gracias por el apoyo de UNFAC y estamos en contacto, Rocío. No, pues al contrario, muchas gracias a Dragón que nos trajo a este excelente ponente y muchas gracias, doctor, por el espacio y pues sobre todo a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Es un tema un poco diferente a lo que hemos venido trayendo en los webinars y en capacitaciones,
pero pues evidentemente también relevante en este sector, ¿no? Entonces esperamos que les haya gustado. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales para que vean más de nuestros webinars, de nuestras capacitaciones y no se los pierdan. Muchísimas gracias a todos y en un momento más les compartimos la liga para que registren su asistencia, para que reciban su reconocimiento y de nueva cuenta, muchas gracias y excelente tarde para todos. Hasta luego, gracias.